Buenos días, hoy les vamos a estar hablando de la pérdida de biodiversidad en el bosque seco tropical como parte del taller número 3 de modelamiento dinámico y este está presentado por Tania Torres y Juliana Acosta. El bosque seco tropical es de los ecosistemas más amenazados, degradados y fragmentados en Colombia, principalmente por la ganadería, agricultura y la sobreexplotación forestal, generando pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Este se distribuye entre los 0 y los 1000 metros sobre el nivel del mar, con mayor presencia en la región caribe colombiana. Además, el bosque seco presenta temperaturas de más de 24 grados centígrados y precipitaciones anuales entre 700 y 2000 milímetros, las cuales se acoplan a un régimen bimodal de sequías, por lo que hay proliferación de vegetación decidua y xerofítica. La vegetación aquí presente se ha adaptado por medio de modificaciones morfológicas como una mayor proporción de biomasa radicular o la construcción de estructuras suculentas y fisiológicas como la caída foliar durante la época seca para disminuir la pérdida de agua por transpiración. Asimismo, se evidencian otras adaptaciones como la variación estacional en la fructificación, es decir, las especies zoócoras fructifican durante la temporada húmeda, mientras que las anemócoras y autócoras lo hacen durante la temporada seca por las limitaciones fisiológicas que sufre la fauna en esta época. Aún más, este régimen climático ha propiciado una gran biodiversidad, con más de 2.500 especies vegetales, de las cuales 83 son endémicas, mayoritariamente de las familias Fabaceae, Rubiaceae y Malvaceae. Asimismo, el bosque seco cuenta con un gran número de especies de mamíferos adaptados en morfología, fisiología y comportamiento a la estacionalidad climática, y aunque presenta más de 200 especies de aves, no presenta muchos endemismos de fauna, ya que las especies suelen carecer de adaptaciones para este ecosistema. Sin embargo, en el caso de anfibios y reptiles, este ecosistema no ha sido suficientemente estudiado, pero se reconoce que existe poco endemismo, si bien las especies conocidas presentan algunas adaptaciones a las condiciones extremas de sequía, y se conoce que para los departamentos del Cesar y Magdalena hay más de 30 especies repartidas en 22 géneros. Se estima que para todo el país hay más de 80 especies de herpetos. Es a partir de este contexto que logramos identificar cuáles son los sistemas y los subsistemas de esta problemática. Uno de ellos es el ecosistema de bosque seco tropical como un sistema que contiene otros sistemas y que por eso mismo es un sistema ecológico. Vale aclarar aquí que un sistema ecológico contiene diferentes sistemas de diferente índole. Se enmarca dentro de la categoría en donde todas sus partes pueden que tengan un propósito, pero como un todo no tienen un propósito. Y esto pues se puede evidenciar en un ecosistema. De la mano con este ecosistema ecológico, identificamos también el sistema social, en donde el subsistema encontramos a las personas. Este sistema social lo enmarcamos dentro de la problemática, ya que puede tener diferentes esferas y generar diferentes presiones, tanto positivas como negativas, para que la pérdida de la cobertura vegetal del bosque seco tropical aumente o disminuya. En este caso, se enmarca dentro de esa categoría de sistema social, ya que tiene un propósito propio, sus partes, pero también como un todo tienen un propósito. Por otro lado tenemos al sistema animado. En este, el todo tiene un propósito, pero sus partes no. Este viene siendo la supervivencia. El autor dice que todos los sistemas animados son organismos, pero no todos los organismos vivos son sistemas animados. Por eso, como subsistema, clasificamos a la fauna y a los microorganismos. Hay que resaltar que en esta categoría también clasificamos a la vegetación, pero como un sistema determinista, ya que los sistemas se ordenan de manera jerárquica, es decir, un sistema animado a la vez es un sistema determinista. Por otro lado, se encuentra el sistema de elementos no vivos, cuyos subsistemas incluyen lo climático, hidrológico, geológico y edafológico. Este se clasifica como subsistemas deterministas, ya que ni sus partes ni el todo tienen un propósito. El siguiente sistema que identificamos fue el de infraestructura, en donde los subsistemas que se enmarcan dentro de este sistema lo categorizamos de esta manera. Una, que es la infraestructura productiva en todo lo que respecta a ganado y agricultura.
La otra es el subsistema de transporte, por ejemplo, vías, la siguiente es vivienda, edificios y casas, y el subsistema de servicios públicos, que pueden ser pues todo esto de acueducto, energía, etcétera, etcétera. Lo enmarcamos dentro del sistema determinista, ya que son sistemas cuyo comportamiento es determinado, simplemente cumplen con la prestación de un servicio y están diseñados con una función específica que cumplen, como es el caso de estos. Aparte de eso, pues sus partes no tienen propósito y su todo tampoco tiene propósito. En el marco de esta problemática, logramos identificar dos modelos que generan soluciones desde diferentes perspectivas para la pérdida de cobertura del bosque seco tropical. La primera de ellas es la formulación de una serie de estrategias para la restauración, un estudio de caso en el Huila, en el cual los autores diseñan y ejecutan esta serie de estrategias de restauración desde diferentes perspectivas y siguiendo una serie de pasos lógicos. Como lo pueden observar en la imagen, la primera de ellas es el diagnóstico ecológico, el cual es muy importante, debe hacerse riguroso y a partir de eso tenemos dos salidas importantes. La primera de ellas fue definir los escenarios para la restauración. Estos escenarios se definen a partir de los levantamientos de vegetación respecto a especies dominantes e indicadoras de avances sucesionales para de esta manera lograr identificar esos escenarios en donde la restauración ecológica se puede lograr y aparte es mucho más necesario generarla. Posterior a eso, y en el marco también de esos escenarios, se identifican las barreras y facilitadores de la regeneración natural. Esto es muy importante ya que garantiza el éxito de la restauración, ya que pueden existir barreras que de empezar un proceso de restauración necesitan mitigarse, reducirse, y hay unos facilitadores que permiten que la restauración sea exitosa. Esta identificación se basó en evaluaciones rápidas en los recorridos de campo y también con la información del clima, del suelo, de la geomorfología y del análisis de la historia ambiental del lugar. Al mismo tiempo también, otra de las salidas de ese diagnóstico ecológico es la definición de ecosistemas de referencia. Estos ecosistemas de referencia, a la par de esos escenarios de restauración, se basó en el levantamiento de la vegetación. Y a partir de eso, en esos lugares en donde se presentaron las mejores valoraciones en diversidad, en área basal, en abundancia de individuos y coberturas de todos los estratos, se identificaron como lugares estratégicos que sirven como referencia para definir una serie de cualidades que en esos escenarios de restauración nos pueden servir. A partir de esos ecosistemas de referencia se seleccionan las especies. Estas especies, pues a partir de la flora regional, de aspectos florísticos, estructurales y sucesionales, se logran identificar o priorizar una serie de 68 especies que fomentan y sirven para la regeneración ecológica. En lo que respecta a la formulación de acciones de restauración, los autores nos dicen que primero se tuvieron que enfocar mucho en la formulación de esos objetivos que se construyen gracias a un diagnóstico y que se hacen para cada área. Esto es muy importante ya que las estrategias de restauración dependerán justamente de esos objetivos y el enfoque que se le dé a esos objetivos o a lo que el restaurador quiera hacer. Posterior a eso y en base a una metodología mucho más robusta, los autores nos dicen que se enfocaron en otros autores que han hablado de la restauración espontánea y la restauración asistida. En base a esos dos enfoques, las estrategias giraron en torno a las que pueden observar, que son 4. Primero, en el aislamiento de barreras, en donde el objetivo principal de ese aislamiento es eliminar esos factores que afectan a la restauración. De esta manera, se superan tales barreras, se acelera y se promueve la recuperación funcional gracias a un fortalecimiento de los facilitadores que son también identificados en el diagnóstico. Aprovechar aquí a los facilitadores es de gran importancia ya que promueve y garantiza el éxito de la restauración. Al mismo tiempo, ese éxito de la restauración se puede ver enfocado en la recuperación de la funcionalidad y la biodiversidad, como que la restauración de la biodiversidad. Al mismo tiempo que, tanto funcional como estructuralmente, en base a los ecosistemas de referencia nos acercamos mucho más. Teniendo esto claro, las estrategias de restauración que fueron implementadas y que fueron estipuladas a partir de, para esta área de estudio particular fueron
1. La nucleación con arreglos florísticos en pastizales abiertos y en regeneración. 2. La siembra bajo árboles nodriza. 3. El enriquecimiento en arbustales y bosques. Y 4. La ampliación del borde. Finalmente, después de la implementación, viene el monitoreo, como lo ven en el esquema. Este se enfocó primero en la supervivencia y el crecimiento de los individuos sembrados y segundo en el reclutamiento de las plántulas de especies que pertenecen tanto a sucesión intermedia como a sucesión avanzada. Esto es muy importante ya que de esta manera, durante los primeros 5 años, se puede mostrar el impacto de las estrategias de restauración frente a estos dos tratamientos que fueran con siembra o sin siembra. Por otro lado, la estrategia de biomodelos surge como iniciativa del Instituto Humboldt, como herramienta para la visualización de datos de biodiversidad en el país de manera gratuita para el público en general. Esta herramienta le permite el acceso a la información fidedigna y actualizada de forma resumida a quien la necesite, ya sean autoridades ambientales, investigadores, comunidades y demás. Existen varias modalidades de biotableros según el tipo de información requerida. Por ejemplo, la herramienta permite hacer consultas geográficas en donde se despliega información de acuerdo a un paisaje, ecosistema o especies determinadas. En el marco de la pérdida de biodiversidad del bosque seco en el Huila, las consultas geográficas a través de biotableros del Humboldt permiten obtener datos específicos por departamento, arrojando cifras relacionadas con el paisaje, tales como el número total de hectáreas y valores de conectividad y fragmentación de la extensión de cada ecosistema junto con su representatividad en áreas protegidas y de algunas especies que allí se encuentran, aún reconociendo áreas con faltas de datos y el porcentaje de vacíos en la información. Esta herramienta en particular es útil para el libre acceso a la información ambiental y geográfica de manera concisa y confiable, ya que presenta de forma resumida miles de datos recopilados de fuentes nacionales e internacionales. Este tipo de información es relevante ya que nos da una imagen sobre el estado real del ecosistema y nos da indicios sobre decisiones a futuro para tomar en pro de su conservación, restauración y salud en general. Aquí les presentamos las fuentes que utilizamos para esta ocasión y finalmente les queremos dar las gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacérnosla saber.